van a ser grabados. Le voy a colocar el link para que ustedes puedan observar en cualquier momento, o si un día usted no puede estar, usted no sienta de que perdió ese día de clase. Usted lo pueda ver tranquilo en casa, en un momento que usted esté ya descansando. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí. Entonces, decíamos, las finanzas públicas no es más que ese comportamiento económico, socioeconómico, podemos decir, que tienen los gobiernos, que tiene el Estado. Y obviamente, este comportamiento económico se utiliza para satisfacer las necesidades que tiene una ciudadanía, que tiene una población, es decir, a nivel nacional. Cuando hablamos de finanzas públicas, esto abarca o esto arropa lo que son las personas de escasos recursos, la clase media, la clase alta. ¿De qué manera? Bueno, a través de los recursos que debe de proveer las instituciones, ¿verdad?, que debe de proveer el Estado, como por ejemplo, ¿qué es un recurso que se obtiene a través de las finanzas públicas? Las vías de comunicación. La autopista Duarte es una vía que la utilizamos todos, no solamente la utiliza la clase media, no, la clase media es la única que puede pasar por aquí, no. La utiliza la clase alta, la utilizan los turistas que vienen y nos visitan, la clase baja, ¿verdad? Ahí también tenemos las escuelas, tenemos los hospitales, tenemos algún otro tipo de oficina o de servicios públicos. Y obviamente para esos es que compete lo que es la parte de finanzas públicas, para poder satisfacer todas esas necesidades que tiene su población, que tiene la ciudadanía a nivel nacional. Entonces, las finanzas públicas automáticamente comienzan a compensarse o se complementan de los ingresos que el Estado recauda. Y esos ingresos que el Estado recauda lo hace a través de cuáles recaudadoras. ¿Cuáles recaudadoras tiene el Estado? La Ustedes conocen. DGI. La DGI, ¿cuál más? Y la aduana. Exacto, muy bien. La Dirección General de Impuestos Internos, Dirección General de Aduanas, ¿verdad? Esas son las dos recaudadoras más importantes que tiene el Estado. A través de esta recibe los ingresos. ¿Para qué? Para realizar, para completar lo que es su presupuesto público, y a través del presupuesto público inmediatamente, con esos gastos que se generan, que entendemos, sabemos, los gastos no son más que esas erogaciones, salida de dinero que se realizan y se cubren esas necesidades. Ahora mismo podemos decir que el presupuesto se compone con 3 partidas. ¿Cuáles son esas 3 partidas importantes que se compone el presupuesto y es a través de esas finanzas? Bueno, los ingresos recaudados que se hacen en el país a través de quién, de un impuesto aplicado, ¿verdad? Tasas arbitrarias que pagamos, podemos decir también el mismo ITEVI selectivo al consumo. Y otro de esos componentes es el financiamiento. ¿De qué manera el financiamiento? A través de los préstamos que el mismo Estado también toma. ¿Por qué? Porque yo debo de completar esa partida que yo necesito para cubrir los compromisos, para cubrir los gastos. Ahora mismo, dentro de nuestro gobierno, no se están recaudando la cantidad necesaria para yo poder cumplir con todo. Y por esa razón, el presupuesto de nosotros se ve afectado a través del financiamiento.
¿Estamos claros ahí? ¿Todo claro? ¿Algún aporte? Entonces, ya en un término más técnico, aquí podemos saber desde dónde y cuáles son los orígenes de la palabra finanzas, ¿verdad? Finanza, que viene ya de un vocablo latín, ¿verdad? Y que en su momento significaba que era como un término, porque, ¿verdad? De finanza viene como de finis, un término de fin, de que terminó, de que concluyó. En su conclusión, ya cuando se va a un término, a uno de los vocablos, por ejemplo, el inglés, ya esta palabra lo que tiene un significado es de multa, de una pena económica. Pero que ahí mismo cuando se lleva a lo que es ya la parte de ese vocablo en forma plural, podemos decir de que es un dinero, ¿de qué manera? Pública. Entonces, muchos autores, uno de los autores principales en el cual yo tomé este término, que es de nuestro libro de texto, de Manuel Córdoba Padilla, nos dice que las finanzas no es más que aquel fin de negocio jurídico entre un individuo, ¿verdad? Que es la ciudadanía, la cual a la misma vez yo te impongo, porque esos ingresos que llega al Estado es impuesto al ciudadano a través de quién? Del pago de los aranceles. Entonces el Estado los recauda y con esa recaudación yo cubro esas necesidades. Es como si fuera un círculo. Y porque finanza se hace uso de ese vocablo, a la parte latín donde yo llego a un término. ¿Cuál es el término? De ir directamente a aplicar una multa, los aranceles que yo aplico al individuo de manera personal y que luego retornan al Estado como un ingreso para cubrir las necesidades. ¿O solamente a mí? Un No, a mí ejemplo que también. ahora mismo Profe, perdón. A mí también No me se pasa. escuchaba muy bien. Repita lo que usted dijo, por A favor. mí también. Ella está teniendo problemas.
Aquí estoy, jóvenes. Se me fue la conexión un momento. Te pido disculpas. Ustedes saben que a veces hay fallos técnicos. No hay problema, se sabe. Bien, entonces les preguntaba cuando terminé de explicar el término de finanzas, si habían preguntas, algún tipo de comentario, si quieren agregar algo según sus conocimientos, alguna duda. ¿Todo bien, chicos? Todo bien. Ok. Bien, entonces, continúo. En la última parte Dígame. que usted está dando, que no se escuchó la última parte que usted estaba explicando ahorita, que cuando le fue la conexión. Yo les decía en la última parte que cuando expliqué el ejemplo del marbete, ¿recuerdan? No, profe, eso De no que se lo escuchó. pagamos. No, lo único que se No escuchó se escuchó fue el ejemplo del... cuando usted iba a empezar a hablar de los ingresos. Cuando está hablando del ingreso, ahí se frizó y nunca más. Ok, bien, yo les decía entonces, en la parte de finanzas, del por qué el autor refiere que finanzas, le voy a subrayar esta parte, es el fin de los negocios jurídicos entre el individuo y el Estado. ¿Por qué hace referencia a esto? Bueno, el ejemplo que le colocaba era el ejemplo que nosotros tenemos ahora mismo en nuestra realidad, el marbete. El marbete es un impuesto que pagamos todo aquel que tiene un vehículo para transitar, para tener ese permiso de transitar en las vías públicas, ¿verdad? Es el permiso con el cual tú te puedes mover. ¿Qué sucede? Pagamos ese marbete. ¿Quién recibe dinero? ¿Verdad? El Estado recauda esos ingresos a través de ese impuesto que se le aplica a la ciudadanía. Y con esos ingresos, el Estado inmediatamente comienza a cubrir esas necesidades que son básicas para la ciudadanía. Reparación de carreteras, reparación de hospitales, reparación de instituciones distribuidoras de agua potable, reparación de hospitales, es decir, es como si fuera un círculo. De una u otra manera, tenemos que hacer el pago de uno de esos árbitros que nos coloca, de esos aranceles que nos coloca el Estado, el dinero nuevamente retorna hacia él para que para otra vez invertirlo en cuanto a las necesidades que se están presentando en el país. Por eso es que ese autor hace referencia a que las finanzas públicas es como si fuera un círculo, es un fin de negocios jurídicos, la parte jurídica establece esas partes impositivas entre un individuo, que es, ¿verdad?, la población, y el Estado. Igual que, por ejemplo, el impuesto que nosotros pagamos cuando consumimos en el supermercado. Hay un impuesto que está colocado, un impuesto selectivo al consumo. Nosotros, ¿verdad?, adquirimos un producto, un artículo, se nos cobra el impuesto, obviamente. Ese impuesto va hacia el Estado y con ese impuesto se comienzan a cubrir esas responsabilidades. Ahora sí. Ahora sí. Okay. Profe, Ahora entonces en este país pudiéramos tener calle buenísima y tenemos nada de carretera, porque Así con todo el es. dinero que recaudan de los marbete y esas cosas, más los peajes bastante caros que ustedes especialmente pagan, los que viven en Samaná y esos sitios, pudiéramos tener muy buena carretera y buen sistema de educación entonces. Y buen sistema de salud. Así es. Deberíamos de tener, asimismo, se supone que uno de los principales objetivos de los gobiernos es tú favorecer a tu ciudadanía, pero sucede que, por ejemplo, nosotros en nuestro país, que es un país subdesarrollado, no tenemos una educación en cuanto a lo que son las ayudas, podemos decir, del Estado. ¿A qué hago referencia a esto?
Los países desarrollados, por ejemplo, si tienen una población que recibe algún tipo de ayuda, yo te ayudo, pero esa ayuda que hace otra vez se devuelve. Es como, te voy a ayudar, pero tú tienes que devolverme esa ayuda en cuanto a a algo positivo, ¿verdad? Algo que sea favorable tanto para el Estado o tú como persona. Pero ¿qué sucede en nuestro país? Que muchas veces las ayudas se dan, pero no retornan al Estado. ¿Por qué? Porque es una población que solamente quiere dame, ¿verdad? Consumo, pero no te devuelvo a ti como Estado. Podemos hacer uso del ejemplo, eh, no, ¿verdad? No es por decir de que tal vez no estaba bien, pero la misma ayuda del quédate en casa, esa ayuda fue destinada a muchas personas. Hay muchas personas en clase media que la recibieron, pero la mayor gran parte, el grosor fuerte, lo recibió quienes, las personas de muy escasos recursos. Entonces, yo te ayudo, pero ¿qué favorable tú haces para que esa ayuda retorne al Estado? Solamente están consumiendo, porque en vez de tú decir, bueno, recibo la ayuda, pero yo trato de buscar un empleo, de capacitarme, de salir adelante, ¿verdad? No, porque la mayoría no trabajan, tal vez no buscan un trabajo que podamos decir que de ese trabajo tú puedas generar algún tipo de impuesto. Es solamente absorbiendo, porque muchas personas están viviendo de eso ahora mismo, ¿verdad? Entonces hay una carga bastante fuerte, principalmente en la clase media. Esa carga la soportamos nosotros. ¿De qué otra manera tú haces ayuda? Bueno, déjame prepararme, déjame hacer un curso en Infoté. Antes era porque no estaba el pasaje para moverme y ahora Infoté está dando sus cursos virtuales, pero ahora no tengo el internet o ahora no tengo computadora, ¿verdad? Entonces, es como tú decir, te ayudo, pero el dinero se está perdiendo, no retorna. Obviamente, entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Tiene que financiar, tiene que aumentar los impuestos porque hay que cubrir todas esas necesidades. Las personas de escasos recursos evaden muchísimo el pago del pago de impuestos. Eso lo sabemos y estamos claros. Entonces, son estrategias que debe de buscar el mismo Estado a través de las finanzas públicas. Las ayudas son buenas y se necesitan, pero hay estrategias que tú das, pero que te devuelvan. Es como si fuera un negocio, es como una alianza de negocio, ganar y ganar. Aquí nada más está ganando una sola parte. Gana el individuo y el Estado que se queda en el hoyo. Entonces, esos son puntos, ¿verdad?, que hacen referencia y obviamente se ven involucrados en las mismas finanzas públicas, se ven involucrados en tantos préstamos que hay que tomar, se ve involucrado en el aumento extensivo de la deuda externa, se ven involucrados en esas reformas fiscales, en el aumento de los impuestos de nosotros, en el aumento de los productos de la canasta básica, en el aumento ahora esta semana que fue un boom de los materiales de construcción. ¿Cuántos de ustedes tal vez tenían un presupuesto que iba al supermercado a hacer una compra? Ahora tú vas con el mismo presupuesto y trae menos cosas. Entonces todo eso abarca y se involucra en las finanzas del Estado. El combustible también ha subido mucho. Oh, El gas, eso es terrible. eso le iba a decir. Exactamente. Entonces, siguiendo con la parte nosotros de lo que son las finanzas públicas, ¿verdad? Uno de los puntos más importantes que se dan aquí son las reformas tributarias. ¿Qué ustedes entienden por reformas tributarias? ¿Qué ustedes creen que son esas reformas tributarias? Reformas tributarias, ¿qué más o menos entienden?
Bien. Los impuestos, como le digo, hace un reajuste porque yo entiendo que ese impuesto no me está dando lo que yo necesito, entonces eh, hacemos una reforma y aumentamos el impuesto para aumentar la recaudación. Eso es lo que yo entiendo. Así es muy parecido, muy bien, muy bien. Las reformas fiscales, ¿Me sí, entendió? ¿O se escuchó? ¿O no se entendió muy bien, muy bien. Muy parecido, pero más o menos. Bien, las reformas fiscales, asimismo, como él dice, en algunos casos son aumentos a impuestos, porque se evalúa, ¿verdad? Yo hago una evaluación, bueno, necesitamos ingreso, entonces vamos a aumentar un poquito este impuesto para recaudar más. Es uno de los puntos que se hacen a través de las reformas fiscales, las reformas tributarias. Otro punto es que yo, como gobierno, como Estado, yo comienzo a buscar estrategia y digo, bueno, ahora mismo yo voy a dar, por ejemplo, en esta semana, el martes, venció una reforma tributaria que se realizó en base a un descuento al impuesto que paga la propiedad privada, el IVA. Es decir, personas que tenían que pagar impuestos por un bien inmueble que estaban atrasados de muchos años, se aplicó una reforma fiscal donde tú podías solicitar un descuento, te aplicaban ese descuento, tú podías hacer el pago, entonces el Estado que hacía recaudaba. Es como decir, hay deudas sumamente grandes, la persona que dice, ay, no, yo no puedo pagar eso ahora porque es mucho dinero, entonces eso me va a complicar. ¿Qué hizo el Estado de manera inteligente? Bueno, pues vamos a hacer una reforma fiscal donde vamos a otorgar un descuento. Entonces, con ese descuento, las personas se motivaban, decían, bueno, voy a pagar solamente la mitad de la deuda que yo tenía. Inmediatamente la persona buscaba el dinero, pagaba, y ¿qué hacía el Estado? Recauda, porque tú no sabías en qué momento te iban a pagar eso. Y esos son lo que se llaman reformas fiscales, de yo buscar alternativas para yo poder buscar, para yo poder generar de que entre dinero a mis recaudadoras. Otro punto importante, como decía José Miguel, es la parte de que muchas veces se modifica y se hacen aumentos. Ahora bien, hay momentos que suenan que sí, que van a aumentar los impuestos, los ITEVI, pero se ha visto de que el Estado, como que cuando habló un poquito de eso en diciembre, recuerdan, con lo del doble sueldo, como que entendemos que cogió un poquito de miedo, por así decirlo, pero es algo que compete, no es algo que ellos no puedan hacer, porque necesitan comenzar a cubrir, ¿verdad? Necesitan cubrir todas esas partes, todos esos compromisos, poder, las necesidades, las ayudas, y obviamente de qué manera se hace. Si tú no recaudas, tienes que tomar prestado. Y estamos, ¿verdad?, ante una situación que es de manera que es mundial. No es República Dominicana que está pasando, ¿verdad?, por una pandemia. Y tiene que buscar alternativas. Estas son alternativas que hace el Estado, que competen a lo que es la parte de las finanzas públicas inmediatamente. ¿Todo claro en esa parte? Sí, señorita. Todo bien, muy bien. Entonces, aquí hay un punto importante que fue José Miguel, que, ¿verdad?, que nos dijo cuando estaba haciendo su aporte al inicio de la clase, de que las finanzas son públicas como también son finanzas privadas. Cuando hablamos de la parte privada, sabemos que compete a las empresas privadas que nosotros tenemos en nuestro sector económico. Todas esas empresas en las que la mayoría de nosotros trabajamos. ¿Qué sucede? Que las finanzas privadas es uno de los principales socios, ¿verdad? Son uno de los principales socios, o son uno de los principales elementos del cual el Estado se apoya.
¿De qué manera? Bueno, sabemos que hay grandes empresas que pagan millones y millones de pesos de impuestos. Uno de los puntos que sucedió cuando nos fuimos de pandemia el año pasado es que hubo un momento, el gobierno saliente necesitaba, para comenzar a distribuir las ayudas, ¿verdad? Necesitaba ingresos y permitió a esas grandes empresas hacer adelantos de pagos de impuestos. Por ejemplo, Corripio, la cervecería, todas esas empresas que pagan cientos de millones de pesos de impuestos permitieron hacer adelantos en pagos. ¿Para qué? Para yo poder recaudar y comenzar a dar las ayudas que se necesitaban. Es como decir, al momento de usted tener una empresa, de usted hasta de emprender, su principal socio en el momento va a ser el Estado. Y de ahí es que vienen. ¿De qué otra manera las mismas empresas, las mismas finanzas privadas son competentes con la pública? Bueno, ya hablamos del pago de esos impuestos. Ahí también está la parte del impuesto sobre la renta que tiene que hacer, los deducibles. Es un conjunto, es su aliado. Y esto lo ayuda, obviamente, a que se puedan generar, a que se puedan realizar esos, se puedan recaudar esos ingresos de una mejor manera. Un ejemplo muy importante que me decía una participante es, por ejemplo, las aerolíneas con los hoteles. Ahora mismo, para esos turistas, por ejemplo, hacen paquetes. El pasaje, tú vienes a un hotel, todo incluido, una semana y así sucesivamente. Entonces, aquí se ven involucrados muchísimas empresas, aquí se ven involucradas muchísimas alianzas, porque está el pago del impuesto de las líneas aéreas. Luego, cuando tú llegas, hay un contrato de una empresa privada de transporte que recibe y que te traslada a tu lugar de origen. Luego, cuando tú llegas a ese hotel con todo incluido, tú comienzas a hacer, por ejemplo, el consumo de las comidas. Y obviamente, esa comida, ¿de dónde vienen? De un suplidor que va a suplir a ese hotel, ya sea de alimentos, de bebida, de los mismos productos que necesita para preparar la comida. Es decir, aquí, ¿qué hay? Aquí hay un conjunto de una alianza primaria, una alianza secundaria y terceros que también se ven involucrados. Y todo eso ayuda y es eficiente para el mismo sector público. Todo esto ayuda a las actividades financieras. Es la manera que usted dirá, bueno, son momentos, son líneas de atracción, pero si el Estado te favorece con eso, ¿qué va haciendo la economía? ¿Qué va haciendo la actividad económica? Va creciendo. Y de ahí es que viene la generación de empleo, la creación de empleo, de tú permitir una actividad financiera. Ahora mismo sabemos de que esa creación de empleo está un poquito comprimida, ¿verdad? Por las situaciones de la pandemia. ¿Todo claro en esta parte? Sí, profesor. Muy bien. Un punto importante, el estado y las actividades. Permiso, Sí, dígame. disculpe, usted va a compartir ese material, ¿verdad? Hay momentos, yo se lo puedo enviar por el grupo. Siempre. Bien. Entonces, el estado y las actividades financieras. Punto importante. El estado y las actividades financieras, obviamente, es un interés colectivo, tal cual como lo dice aquí. Son fines colectivos, no de individuo en particular. Es un punto que estamos hablando desde el inicio de la clase. Yo no busco satisfacer la necesidad de un grupo, entre comillas, ¿verdad? Sino yo busco satisfacer las necesidades colectivamente. Y todo el Estado, las finanzas públicas tienen muchísimos recursos que nos permiten a nosotros. Y hablamos que esos recursos, las vías, los hospitales, las escuelas, las instituciones
descentralizada que nos ayudan a nosotros, que vamos a buscar un tipo de servicio. Por ejemplo, la Junta Central, que uno va y busca un acta, otra empresa como Pasaporte, ¿verdad? Son instituciones descentralizadas que brindan servicio para nosotros. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Aquí se han dado muchísimas consecuencias que vienen a través de lo que ha sido la parte de los financiamientos. También al principio abordamos ese tema, que las finanzas se nutren de ese presupuesto que se realiza y el presupuesto lo componen tres partes fundamentales: el ingreso, la parte del financiamiento, que son los préstamos con los cuales se financia el Estado, que toma el Estado, y el otro punto importante, la parte del gasto público. El gasto público, ¿verdad? Sabemos que son esas erogaciones de dinero. Entonces, ¿qué pasa aquí en cuanto a la parte del financiamiento? Vamos a hablar un poquito de esto. Volviendo al mismo tema, porque me gusta utilizar cosas que sean como de ejemplos, que sean de nuestro momento para así poder entenderlo más fácil. En junio, se dio un tema muy importante que fue la parte de ventas, de colocación de bonos de deudas públicas. Esos bonos de deudas públicas, ¿qué son? Son instrumentos financieros, que así es que se le llaman, que colocó el gobierno, donde decía, mira, yo necesito dinero, yo voy a colocar este bono de deuda pública, de decir, necesito 100 millones de pesos para devolvértelo en un tiempo X, a una tasa de interés de tal monto. Entonces, ¿quiénes entraron aquí o quiénes fueron parte de esa actividad financiera? Principalmente las administradoras de fondos de pensiones, las AFP, que ahí mismo fue donde intervino que muchas personas protestaron que querían la devolución del 30% de lo que tenían acumulado en su fondo en su fondo de pensión. Pero ¿qué pasó? Las AFP habían comprado, se unificaron, ¿verdad?, a través de la asociación, y habían comprado esa parte de esa colocación de bonos de deudas públicas que hace el Estado. Entonces, ¿qué hacen las AFP? Yo te compro esa deuda, usted dirá, pero profe, entonces, ¿y el dinero? No, esos son instrumentos financieros que se colocan. Instrumentos financieros, ¿qué son? Letras hipotecarias, bonos de deuda pública, inversiones en bolsa de valores, todo lo que me genera mi interés en un tiempo determinado, son, ¿verdad?, actividades financieras y se pueden hacer porque están avalados a través del gobernador del Banco Central, también los analistas financieros. No es que está mal, son negocios y para eso es que existen esos analistas, para negociar. Entonces, compraron esos bonos de deuda pública, el dinero que el gobierno que hizo, el Estado, recibió dinero y con ese dinero fue que tal vez colocó todos esos puntos, todos esos planes de ayuda que recibieron las empresas a través de FASE, ¿verdad?, de quédate en casa y de otros tipos de ayuda X. Entonces, eso fueron actividades financieras que se hacen. De una u otra manera, esas administradoras de fondos de pensión se cuidan bastante porque tienen que respondernos un dinero que nosotros tenemos y ellos lo hacen. ¿Cómo ellos lo hacen? Bueno, van colocando su dinero también en bolsas de valores. Aquí en el país tenemos varias, pero de las principales que son más reconocidas, porque obviamente ellos se basan en que sean conservadoras, de que, ¿verdad?, ya tengan un buen manejo en el mercado de las finanzas. Podemos decir que tenemos la Phillips Rate Dominicana, es muy importante. También tenemos la Bolsa de Valores JMMB. Los que viven aquí en Santiago, aquí ya hay una sucursal, ahí en la 27,
en la Plaza Nueva que está por los cerros de Gurabo, esa partecita ya se ve ahí. Son de esas bolsas de valores que son más reconocidas. No es que las otras estén mal, pero, ¿verdad? Tienen su clasificación y obviamente ellos entienden por qué con esta. Y de ahí vienen esas actividades financieras que hace el Estado, hace negociaciones, así como también, por ejemplo, las mismas, esa misma administradora invierten en bonos que coloca, por ejemplo, Jaina. A veces Jaina dice, voy a colocar bonos y compran. ¿Por qué? Porque en un momento es como si fuera a hacer una inversión. En un año, bueno, tiene que devolverme el dinero con un interés X. Y eso es lo que ellas necesitan, generar ganancias. Sabemos que el interés que una ganancia que viene proporcionada a través de un monto que yo coloco, que yo invierto. Entonces, así es que se involucra el Estado a través de las actividades financieras. Es más práctico, es mejor para el Estado tú colocar bonos, hacer negocios, ¿verdad? Con lo que tú tienes en tu país, que tú buscar fuera. ¿Por qué sería más práctico? ¿Por qué ustedes creen que es más práctico yo hacer negocio con esas empresas, con esas instituciones que me pueden facilitar alguna actividad financiera, a yo buscar fuera del país? Porque es más conveniente. Profe, dígame. Por un lado, yo pienso que sería conveniente porque los ingresos se quedan aquí mismo en el país y lo pueden invertir en otras cosas y no lo mandamos esa utilidad para afuera, otro país. Un punto importante, muy bien. ¿Quién más? Sería también que la tasa sería mucho más barata. Un punto importantísimo, uno de los principales, las tasas de interés, obviamente, mucho más económica. ¿Por qué la tasa de interés sería mucho más baja, sería más económica? ¿A qué se debería eso? Al cambio de moneda, profe. A la divisa, profe. A las divisas, exactamente, así mismo es. Por el cambio de divisa. Aquí el Estado va a pagar ¿cómo? En peso, que es nuestra moneda, ¿verdad que sí? Sí. Pero si yo tomo un préstamo, yo tengo que pagarlo como en el tipo de en dólares. Ese cambio de esa divisa va a ser moneda que utiliza el país. Exactamente. Y obviamente ese cambio va a ser súper alto. Los intereses van a ser súper altos, pueden ser hasta el doble de los intereses que yo pago aquí. Entonces, son puntos importantes. Y como ella decía, obviamente, los mismos ingresos se van a quedar aquí, van a ser parte. Esos intereses, ¿dónde se van a quedar? En nuestro país. Yo no se lo voy a pagar como beneficio a otro país para que lo inviertan en su gente, lo inviertan en su población. Entonces, esos son de los puntos importantes que se dan dentro de las actividades financieras. ¿Estamos claros? ¿Vamos bien? Excelente, profe. Ok. Bien, entonces, para continuar con esta parte, que yo les decía de la parte de los mismos gastos públicos de las inversiones, ¿verdad? Uno de los puntos importantísimos fue, por ejemplo, para octubre. En octubre siempre ya se comienza a presentar el presupuesto. El gobierno entrante le pasó algo. Yo siempre vivo, uno tiene que estar a la vanguardia y ya ahora mismo no tiene la información ahí a la mano, leer los periódicos, ustedes que son administradores, que son contadores, es bueno siempre, ¿verdad? Esa parte económica, uno estar leyendo y buscando nuevo conocimiento, que eso sirve bastante, como dicen, el que tiene la información en la mano tiene el poder. Y algo pasó con el presupuesto, de que cuando se hace un presupuesto, tú lo haces mediado al presupuesto del año anterior. Es decir, el presupuesto que estamos utilizando, que está utilizando el Estado ahora del 2021, es un presupuesto
que fue relevante al 2020. Pero ¿qué pasó al año 2020? Que el presupuesto se vio aumentado y se salió totalmente de control con lo que pasó con la pandemia. No es lo mismo cuando tú presupuestas algo, tú tienes un porcentaje para tu poder moldear, para tu poder jugar un presupuesto que sea flexible, que te deje variantes, ¿verdad? De un 5, un 10%, a que ese presupuesto te aumente al doble por todo lo que se presentó. Y son situaciones que se salen de las manos, son situaciones de que no se esperaba, de que eso iba a pasar de esta manera, ¿verdad? Entonces, cuando el gobierno que está en turno presentó, tuvo que hacer modificación como a las 2 semanas de una vez con el presupuesto. ¿Por qué? Porque estaba totalmente desenfocado de lo que está, del presupuesto que se podía presentar para este año. Porque aún así, nosotros todavía estamos bajo ¿qué? Un estado de emergencia, una pandemia, todavía hay muchas situaciones que se están dando, todavía hay parte de la población que está recibiendo ayuda y ellos tienen que adaptarse. Hay muchos cambios que se han visto y tienen que ir adoptando nuevos criterios. Entonces, eso pasa, eso siempre pasa mediante lo que es un sentir que sucede en cuanto a la parte del gasto público, porque comienzan a haber aumentos, tal vez no se toman las iniciativas, no se toman las estrategias necesarias, donde tú tienes que hacer uso excesivo tal vez de fondos de que se podían utilizar en otras cosas. Hago referencia, donde todos necesitamos ayuda, pero hago referencia a la cantidad de millones de pesos que se entregaron, por ejemplo, a los artistas, que fue como un poquito chocante, podemos decir. Hay prioridades y sí, hay que ayudarlo a todos, ¿verdad? Pero vamos a ser un poquito más conscientes y no buscar un préstamo que entonces tenemos que pagar nosotros, tan excesivo. O si tú lo buscas, en sí ayuda a todo, porque vamos a estar claros, fue un grupito solamente. Y hay muchas personas, si hablamos en la parte cultural, porque ¿dónde están? A lo que menos lo necesitaban, mejor dicho. Entonces, exacto, vamos a hablar, y el que hace teatro, los que hacen danza, ¿verdad? Que necesitan también. Aquellos, eso es lo que en realidad lo necesitan. Exacto. Por ejemplo, cuando usted anteriormente iba a cenar o a comer a un restaurante, que habían personas que recreaban el lugar, por ejemplo, artistas. Señora, hay que podemos reconocer que usted iba, voy a cenar porque va a estar tal persona que me gusta, y a veces tienen esas personas no son reconocidas así, pero tienen voces increíbles y viven de eso. Hay muchas personas que viven de eso, hay muchos grupos pequeños que armonizan fiesta, que armonizan tal vez un buen rato cuando visitábamos, ¿verdad? Esos lugares. Entonces, a una mejor distribución. ¿Dónde están esas personas que hacen ballet, que hacen presentaciones artísticas, danza folclórica, la danza clásica, el teatro? Hay muchas personas entonces que quedaron fuera. Entonces hay criterios, ¿verdad?, que dentro del gasto público se salieron de su lugar. Y eso afecta bastante, eso interviene mucho entre las finanzas. ¿De qué manera? De que esa persona sigue necesitando ayuda, entonces hay que seguir buscando para ahora ayudar a esa persona. Es como un círculo. Eso se va dando un círculo, un círculo. Son voces que hay que hacerlas llegar. De igual manera, ¿en qué interviene también la parte del mismo gasto público? Hay muchas voces de empresas que tienen deudas, por ejemplo, con la DGI. Tal vez muchos de ustedes pueden conocer que hay empresas, yo le debo tanto a la DGI, yo quiero pagar, pero cuando yo voy no me dan opciones.
Entonces, oye, tú como fiscalizador, a que la voz llegue, crea también reformas tributarias, así como se crean reformas tributarias para ayudar, para yo recaudar, el ejemplo que colocábamos ahorita, crea reformas tributarias ante las deudas del impuesto sobre la renta que tienen empresas. Hay empresas que tienen deudas millonarias y tienen la disposición a pagar, pero cuando se acercan a la DGI, yo te pongo una pared. No, tú me tienes que pagar todo. Pero mira, dame un plan de pago de yo pagarte el 25% y lo otro durante un año. No, tiene que pagarme todo. Pues dame un 50 y lo otro no, tiene que pagarme todo. Entonces, que sean portadores de esas voces o vamos a hacer reformas fiscales. ¿Para qué? Es una manera de que el Estado reciba ingresos y que pide y que solicite menos financiamiento. ¿Cuántas empresas no hay? Pero la parte fiscal, la DGI, te dice, no, yo lo que quiero es que tú me pagues todo. Sé portavoz, habla con el gerente, con el fiscalizador, con el supervisor, con el director, y se crean, y son maneras de recaudar. Hay muchísimas también personas que deben impuestos y se hacen, como uno dice popularmente, se hacen lo loco, o la empresa sigue operando hasta donde puede y un momento llega. ¿Y qué pasa? Esa deuda se quedó ahí, la empresa desapareció y el Estado se quedó sin que ni recaudó el dinero ni le pagaron nada. Pero a lo mejor si tú creas políticas donde, ok, voy a favorecer, vamos a buscar alternativas. ¿Tú quieres pagarme? Vamos a crearla. Vamos a hacer un plan, el 30%, el 40% y lo otro te lo voy a poner a plazo. ¿Qué hace el mismo gobierno? Bueno, estoy recibiendo ingresos, voy a recibir un grueso de dinero ahora con un inicial y luego en pago la empresa va a seguir operando, los empleos se van a mantener y es manera de que exista ese círculo y que la ayuda, lo que yo te estoy ayudando, vuelva. Las personas van a existir empleo, las personas van a necesitar menos ayuda porque se van a habilitar plazas, ¿verdad? El gasto público va a ser menos, el mismo financiamiento que tú necesitas, que tú buscas, también va a disminuir. Son medidas, son criterios, pero deberían de buscar a veces alternativa, escuchar un poquito a la ciudadanía, que a veces se basa solamente en analistas muy profundos que no ven la realidad que se presenta. Claro en esa parte, vamos bien. Dudas, aportes de casos que tal vez le hayan pasado a ustedes. ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicos? Sí, todo bien hasta el momento. Bien. Entonces, la evolución de las finanzas, viene desde siglos atrás, podemos decir, desde antes de Cristo, después de Cristo, porque, por ejemplo, tenemos entendido y a nuestro conocimiento en Egipto, en Grecia, en Roma, todo eso se venían pagando tributos, arbitrios, como decían ellos. ¿Para qué? Un refrán muy popular al César, lo del César, ¿verdad que sí? Y eso hace referencia a los pagos, a esos pagos de tributos que se tenían que hacer. Yo tenía ese pueblo tenía que comenzar a realizar ese pago en ese tiempo de antigüedad y así se fue remontando según fueron pasando los siglos, ¿verdad? Aquí entonces luego interviene lo que fue el siglo XIX. En el siglo XIX ya la parte de las ciencias de finanzas económicas se establece como una disciplina. Aquí comienza lo que es la parte de la revolución industrial, donde se comienzan a utilizar ya los términos financieros, se comienzan a mencionar las cuentas directamente contables, como los activos, pasivos, capital, ingresos, costos y gastos, y obviamente se comienza a colocar el pago de impuestos para tú poder habilitar. Principalmente fue el pago de impuesto a la propiedad, que es el que se conoce como uno de los primeros impuestos
o árbitros que se colocaron en esos tiempos remotos, ese pago de impuesto a la propiedad donde tú vivías. Y luego ya cuando se comienzan los términos económicos, a llamar a las cuentas por su nombre, a colocar esas partes financieras, ese método, esa disciplina financiera, ya inmediatamente se comienza a utilizar y comienza a existir lo que son las transacciones, esas transacciones económicas, ese comportamiento económico y financiero, y a través de ahí se fueron colocando, se fueron realizando durante el comercio, la transacción entre un país y otro, aplicarle un impuesto, un tributo, para realizar su negocio, para realizar sus comercios. Y de esa manera, hasta la aparición, hasta nuestro tiempo, comenzó la evolución de las finanzas públicas. Obviamente, todo va evolucionando según va pasando los años, van apareciendo impuestos nuevos, aumentos, reformas fiscales que se dan entre el individuo y la parte jurídica, la parte del Estado. Bien, ¿todo claro? Sí, profe. Gracias. ¿Todo bien? Sí, profe, todo claro. Bien, entonces, chicos, dentro de mi parte, yo siempre me gusta utilizar muchos ejemplos del día a día que nosotros tenemos, porque son ejemplos que podemos decir que no hacen como un anclaje, no ancla. ¿De qué manera? De que tal vez, no vamos a mencionarlo, en el momento del examen estemos hablando de la finanza o algo, usted diga, ay, pero, ¿verdad? Yo recuerdo cuando la profe hablaba que de el Estado, que con las ayudas, y esos ejemplos como que lo ayuda a usted a anclar, y a veces hasta le recuerda el tema que estábamos hablando, y usted por ahí mismo puede deliberar, puede recordar, puede establecer y tratar un tema completo. Y más en la actualidad, yo siempre les invito, por ejemplo, a leer los artículos de economía. Si usted durante la semana ve un tema importante, lo podemos utilizar, lo podemos traer aquí, porque esos temas que nosotros vemos de economía del día a día son parte fundamental dentro de las finanzas públicas y lo podemos llevar como un ejemplo en los temas que se traten aquí en la asignatura. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Profesora, una pregunta. Sí, Para elaborar la tarea, ¿vamos a utilizar algún libro específico o qué? Bien, dentro de la plataforma, ustedes tienen, en recursos de aprendizaje, tienen el libro de la asignatura, un libro muy bueno de Córdoba Padilla que puedan utilizar. Ahí van a encontrar mucho material. Pueden apoyarse en la biblioteca de la universidad. Mire, la universidad ahora mismo en su biblioteca ha hecho una inversión enorme para que ustedes tengan. Ahí hay documentos, hay un material de apoyo que les sirven a ustedes tanto para esta asignatura como para otra. Así es que pueden visitarla. No solamente pueden apoyarse en el libro de texto que le muestra la universidad. Como dicen, es un recurso para sus aprendizajes, pero siempre es bueno investigar, usted apoyarse de otros recursos. Hay libros, hay documentos, hay revistas buenísimas. Y usted lo tiene ahí, está a su acceso, usted no tiene que ir a la universidad, usted inmediatamente por su plataforma usted entra y puede acceder, puede ver, leer, descargar esos libros que están a la mano. Es decir, eso es como dice la publicidad, a un clic de distancia está eso. Así es que pueden apoyarse en esa parte. Dentro de la tarea es hacer una línea de tiempo sobre la evolución de la finanza. Obviamente usted va a comenzar desde años remotos, pero haciendo puntos importantes, ¿verdad? A fechas estratégicas. Porque si nos vamos a la historia a mencionar todo, imagínense, usted hará un trabajo ahí de 100 y pico de hojas y no es eso lo que queremos, sino momentos esenciales según fue evolucionando la parte de
de la finanza pública. Y la relación con otra disciplina, bueno, usted puede hacer una relación entre finanzas públicas con otra disciplina como la contabilidad gerencial, la contabilidad financiera, la contabilidad impositiva, la administración, ¿verdad? Usted va a hacer una relación con la finanza pública con esas otras disciplinas que en todo momento se va a compenetrar, porque si hablamos sobre las finanzas impositivas, la finanza pública se relaciona bastante. ¿Por qué? Porque necesito de los tributos para recaudar. Entonces, esa es la tarea que nosotros tenemos. En las estructuras de la tarea hay que poner introducción, conclusión, índice, bibliografía, todo eso. Sí, es bueno que coloquen su introducción, su conclusión. Ustedes saben que son de los requisitos que establece la universidad. Pueden colocar anexos. Usted consiguió un dato extra por ahí, un anexo. A veces los anexos son muy buenos porque hacen referencia a puntos importantes que se tratan ahí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Hasta ahora sí. Muy bien. Entonces, bien, como les dije, por el grupo no terminamos de poner de acuerdo ya para el encuentro de esta semana. Hasta ahora tengo entendido de que para la gran mayoría es factible que sea viernes. Entonces, ya solamente es terminar de limpiar la idea y dar el sí. Podemos aclarar esa parte. Entonces, ¿algo que quieran agregar o decir antes de nosotros concluir nuestro encuentro del día de hoy? ¿Todo bien? Bueno, yo me encontré que estaba muy bien explicado el tema. Muy bien. Qué bueno, entonces. Bueno, entonces, ya nos vamos. Entonces, nada, jóvenes, me reitero a sus órdenes y nada, les deseo un feliz día. De mi parte es todo y nos seguimos manteniendo en contacto por el grupo. Está bien, pasen buen día. ¿Qué, profe? Buenos días. Cualquier duda, me escriben por ahí, que a veces hay compañeros que le pueden ayudar en lo que yo le puedo responder. Estamos a su orden. Feliz día, feliz fin de semana a todos. Gracias, igual. Gracias. Gracias igual. Gracias.